con el experto en temas electorales y exministro de Justicia, el doctor José Tello, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Doctor Tello, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. A ver, quería empezar con el tema justamente de lo que falta. Estaba revisando la página de la OMP hace instantes y lo que vemos es que todavía para envío a los jurados electorales especiales se trata de 289 actas, que hay que diferenciar. Entiendo, es totalmente diferente a los pedidos de nulidad que ha hecho Juntos por el Perú y que también el día viernes por la noche el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones le dijo no, improcedente. ¿Qué es lo que falta para la proclamación? Lo que falta es que concluya justamente el conteo y además también se cierra al 100% esta elección. Entonces, más o menos calculando la próxima semana, máximo la subsiguiente semana, ya se debería estar en todo caso proclamando a quien virtualmente sería la ganadora, que es Keiko Fujimori. Pero digamos, en este momento ya con esta decisión que ha tomado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de decirles ninguno de estos pedidos de nulidad son procedentes, ninguna de estos 500.000 de votos que querían anular, el Jurado Nacional de Elecciones ya zanja este tema, o Juntos por el Perú puede seguir presentando acciones y dilatar aún la proclamación. Queda claro que ya zanjó el tema porque no habría más espacio para apelación alguna, tampoco, mucho menos, para un pedido de nulidad. En todo caso, lo que debería invocarse es la seriedad del caso porque ha quedado corroborado, y bien lo ha señalado previamente, el día viernes se demostró que no hay prueba alguna, que prácticamente estamos ante recursos que han sido dilatorios y finalmente ya esto debería terminar. Que hay un punto clave, ¿no? Porque además dentro de las especulaciones y estos planteamientos de fraude y pedidos de nulidad, lo que sostiene Juntos por el Perú es que los votos del extranjero, sobre todo de Argentina, han llegado tarde. Pero se dice en el reportaje, oye, pero también ha habido votos o ha habido actas que han tardado en llegar porque se encuentran en zonas alejadas o hay complicaciones logísticas. Ha pasado en Loreto y creo que ha pasado en otros puntos del país. Que son las famosas actas 900K. Entonces, eso es importante tener en cuenta una con otra. ¿Por qué? Porque esta elección se ha caracterizado. En primera vuelta hubo un cuestionamiento sobre las actas 900K y ahora, paradójicamente, ha sido peruanos en el extranjero. Entonces, esto es digamos, una suerte de no aceptación de los resultados, negacionismo que ya debería terminar. ¿Por qué? Porque realmente lo único que falta es residualmente contabilizar las últimas actas. Entonces hay que nuevamente, y le pido que seamos enfáticos en esto, porque hay una proclama política, una proclama, un balconazo, ¿no? Literalmente lo que ha hecho Roberto Sánchez, pero en el aspecto técnico, y es lo que pudimos ver el día viernes, los propios abogados, insisto, de Juntos por el Perú, el doctor Roy Mendoza y el doctor Marco Ceballos, que está apoyando en la defensa, que era de Primero la Gente, ellos han tenido que admitir en la audiencia del día viernes ante los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que no tienen ninguna prueba de fraude. Nunca tuvieron prueba de fraude, nunca tuvieron realmente una teoría del caso. Ellos partieron de puros supuestos. No hubo seriedad en estos pedidos de nulidad, tanto en Lima como en el extranjero. Ya, pero eso se le pregunto, ¿no es una actitud irresponsable por parte de un partido político que muy probablemente ha perdido la segunda vuelta de sin tener ninguna prueba de fraude, además de admitirlo en audiencia pública el día viernes, salir nuevamente a las plazas a gritar y tratar de mover y tratar de generar todo este ruido político? Ha sido una dinámica, digamos, política al 100%. ¿Por qué? Porque incluso la presentación sin cumplir con la formalidad de los pagos de tasa de manera extemporánea, todo ello, y un hecho importante, ¿no? Un pedido de nulidad es uno por uno, o sea, mesa por mesa, tasa por tasa, con la argumentación en cada caso. Acá hacían prácticamente un listado y presentaban en bloque 1.700, 647. O sea, realmente no han tenido nada y sí ha sido una labor dilatoria aparentemente. Doctor, vamos ya a la proclamación del Senado y la Cámara de Diputados, que ya es algo que se ha conformado, ya tenemos claridad de cómo va a ser la correlación de fuerzas y aquí lo tenemos en pantalla. Ahí está. Vamos a empezar con la Cámara de Senadores, porque hay 62 curules para la Cámara de Senadores, perdón, 60 curules para la Cámara de Senadores, donde Fuerza Popular tiene 22 asientos, Juntos por el Perú tiene 14 asientos, Renovación Popular 8 asientos, el Partido del Buen Gobierno 7 asientos, el Partido Obras tiene 5 asientos y el Partido Ahora Nación tiene 4 asientos. Esta es la conformación oficial del nuevo Senado. Es bastante interesante porque hay varias cosas. En primer lugar, la edad.
Si nosotros vemos, por ejemplo, la edad de los parlamentarios, entre 30 y 40 años solamente tenemos 20. Y si nosotros vemos la edad de 40 hacia 60, vemos que la cantidad es mayor, son 40. Entonces, hay realmente, espérate, una pequeña precisión. Entre 30 y 60 años, hago la salvedad, son 20. Y de 60 para arriba, o sea, hasta 70, hasta 80 años, ya tenemos un total de 40 senadores. Son mayores. A diferencia, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados el tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque más o menos... Aquí está justo para poder comentarlo con el cuadro específico. Esta es la Cámara de Diputados, 130. ¿no? Correcto. Acá también etariamente, por ejemplo, tenemos 3 diputados, ¿no?, que están por debajo de los 30 años. Entre 30 y 60 años tenemos 101. Y o sea, hacia arriba tenemos 27 que están, digamos, de 60 hacia arriba. Ahora, doctor, entiendo, son más jóvenes que en el Senado, lo cual, digamos, en algún caso es positivo, porque lo que se espera de una Cámara, la famosa Cámara Alta, es un mayor nivel de experiencia. Y quiero volver al Senado por un factor totalmente nuevo, inusual, la renuncia de Rafael López Aliaga a juramentar como senador, porque esto, digamos, ¿qué va a ocurrir a partir de esta decisión, teniendo en cuenta que ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también el día viernes dijo, bueno, nosotros vamos a proclamar lo que hemos recogido de la votación? Entonces, ¿qué va a pasar ante la renuncia de Rafael López Aliaga? ¿Vamos a tener una Cámara de Senadores de 59? Por el momento, hasta que juramente su accesitario. ¿Por qué? Porque él no está obligado a juramentar al no tener, digamos, el cargo, o sea, mejor dicho, el cargo de senador es irrenunciable una vez que se juramenta. Si él no lo juramenta, no tiene problema. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahorita en las elecciones regionales y municipales, donde él está postulando a primer regidor? Ahí hay un periodo en el cual puede haber una interpretación del jurado electoral especial o eventualmente una tacha contra él. ¿Por qué? Porque está en un periodo en el cual virtualmente es un senador electo. Entonces, esta situación es un poquito complicada y lo tiene que resolver en todo caso la autoridad electoral. Lo que queda claro es que, de hecho, el problema que generaría esta ausencia de Rafael López Aliaga terminaría con su accesitario, Absalón Vázquez, y se vería el tema en el mes de agosto. Pero vuelvo un poco a la pregunta, porque el propio jurado ha dicho, nosotros vamos a hacer la proclamación. Entonces, ¿a quién le compete que se llame al accesitario, al propio Senado? Claro, el Congreso de la República, la Cámara de Senadores va a tener que pedir en el mes de agosto que venga el accesitario. Y para, digamos, no salirnos del tema de Rafael López Aliaga, que insisto, nuevamente con estas decisiones abre toda una discusión en el campo electoral. Usted decía, él entonces podría ser sujeto a una tacha del propio Jurado Nacional de Elecciones al postular como teniente alcalde. Podría declararse una improcedencia, habría que ver cómo reacciona en la calificación del jurado electoral especial, pero también podría haber una tacha. Lo que ocurre es que está en un limbo, literalmente. ¿Por qué? Porque virtualmente es un senador. Sin embargo, está siendo calificado como candidato a primer regidor o teniente alcalde. Ahora, le pregunto, se lo he escuchado a expertos y también a sus contendores políticos como el alcalde de Surco, Carlos Brus, que hay que decirlo, es también candidato a la Municipalidad de Lima. Carlos Brus calificó la decisión de Rafael López Aliaga como un fraude electoral. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la alcaldía postulando como teniente alcalde porque no puede reelegirse como alcalde. Desde el punto de vista legal, no político, desde el punto de vista legal, ¿hay algún tipo de infracción que puede estar cumpliendo Rafael López Aliaga? Porque lamentablemente el tema de los alcaldes que postulan como primeros regidores viene dándose desde 2018, 2022 y ahora 2026. No ha habido ningún cambio normativo. Es literalmente, si lo queremos decir en sentido coloquial, una saca de vuelta a la norma que ya se ha normalizado. Ahora, otro tema que tiene que ver con las candidaturas y las inscripciones de los partidos políticos. Usted advertía que el Partido del Buen Gobierno, incluso el Partido Obras, podrían perder la inscripción pese a, digamos, tener representación en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una normatividad que es bastante rígida. Y lo que sucede, por ejemplo, es que con un reciente cambio normativo que podría ser cuestionable porque violaría la intangibilidad normativa, es decir, que no se cambien las normas electorales por lo menos un año antes de la elección. Acá lo que está ocurriendo es que se exige un mínimo de 8
o sea, 8 candidaturas a gobiernos regionales, lista de candidatos a gobiernos regionales, y un total de 40 para las provinciales. Pero ocurre que el Partido Obras tiene hasta el momento 3 y 9, o sea, listas, 3 para gobiernos regionales y 9 para provinciales. Y el Partido Buen Gobierno tiene 6 para gobiernos regionales y tan solo 15 para provinciales. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que el jurado, para evitar un problema, porque eso podría afectar, imagínate solo hecho de tener a 2 partidos que el primer día hábil del mes de enero del 2027 pierdan la inscripción. Terrible. Imagínate lo que tendría que ocurrir con el financiamiento, devolverlo al erario nacional, un desastre. Pero más allá de eso, el jurado tendría que adoptar un criterio que lo viene aplicando, tanto su reglamento de dádivas como el de propaganda, neutralidad y también publicidad estatal. Y es el hecho de considerar la participación desde la precandidatura, es decir, desde las elecciones primarias. Si fuera así, Omar, en este momento se soluciona todo, porque ningún partido de los que tienen conformación en el Congreso perdería la inscripción. Una última pregunta, una respuesta muy corta. ¿Le parece que este Congreso tiene una verdadera representatividad, teniendo en cuenta que hubo candidatos con más de 100.000 votos que no ingresaron y ingresaron candidatos con 3.000 o 1.000 votos? Mira, es tremendamente complicado cuando uno ve sobre todo el Senado. El Senado grafica una realidad muy cruda. ¿Por qué? Porque no es tanto a nivel del Senado Nacional, sino el Senado regional, que nosotros vemos, por ejemplo, candidaturas de Juntos por el Perú. El señor Osorio, si no me falla la memoria, sacó 3.000 votos, candidato Popasco. Y el señor Chipán en Puno, 33.000. Y ahí está. O sea, en ese margen tenemos al más votado y al menos votado. Claro. Imagínate, 30 curules se resolvieron en ese tipo de márgenes. Es una clara distorsión del sistema electoral, lamentablemente. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor José Tello, experto en temas electorales.